El reencuentro de Nochebuena en la finca Blackwood siempre fue un acontecimiento grandioso, pero este año se sentía distinto. Mientras me ajustaba la corbata frente al espejo del pasillo, no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. El aire estaba cargado con el aroma a canela y pino, pero se percibía una tensión subyacente que me erizaba la piel. Caminé hacia la amplia escalera, mis pasos amortiguados por la suave alfombra, y el majestuoso salón apareció a la vista, dominado por un inmenso árbol de Navidad que casi alcanzaba el techo abovedado. Los adornos dorados capturaban la luz del candelabro de cristal, creando un espectáculo deslumbrante que habría quitado el aliento si no fuera por el nudo en mi estómago. Mi familia ya estaba reunida. Mi padre, Ricardo Blackwood, de cabello plateado perfectamente peinado y con su traje a medida impecable como siempre, se encontraba junto a la chimenea. Mi madre, Isabel, estaba encaramada al borde de un sillón antiguo, con las uñas cuidadosamente arregladas golpeando impacientemente el reposabrazos, y mi hermano menor, Santiago, se recostaba en el sofá de cuero con una sonrisa engreída que me hacía hervir la sangre. «Ah, Tomás, qué bueno que te unas», dijo mi padre, con la voz impregnada de sarcasmo. Contuve una réplica y tomé asiento, consciente de las miradas que seguían cada uno de mis movimientos. La sala cayó en un silencio incómodo, roto solo por el crepitar del fuego y el ocasional tintinear del hielo en vasos de cristal. No pude evitar notar cómo mi tío Roberto miraba a mi padre, como si esperara una señal. Finalmente, mi padre carraspeó: «Bueno, ahora que todos estamos aquí, tengo un anuncio que hacer». Hizo una pausa, barriendo con la mirada la sala antes de fijarla en Santiago. «Como saben, he estado considerando el futuro del legado de nuestra familia desde hace tiempo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Claro que había rumores, susurros sobre cambios en el testamento, reuniones secretas con abogados, pero seguramente no podía ser lo que temía. Después de una cuidadosa consideración, continuó mi padre, con voz firme y fría: «He decidido que toda la fortuna Blackwood, los $276 millones, será heredada por Santiago». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí cómo se me borraba el color del rostro mientras la sala estallaba en una frenética actividad. Mi madre asintió con aprobación, mientras que mis tíos estallaban en aplausos, como si se tratara de una celebración retorcida. Santiago, por su parte, logró parecer sorprendido y engreído a la vez. Se levantó, aceptando apretones de manos y palmadas en la espalda de nuestros parientes, como si acabara de ganar algún tipo de premio, y supongo que, en cierto modo, lo había ganado. Me quedé allí, paralizado, mientras la realidad se asentaba en mí. Años de arduo trabajo, de intentar demostrar que merecía el apellido Blackwood, todo en vano, pues en un solo golpe mi padre había borrado mi futuro y coronado a Santiago como su sucesor. Solo cuando el alboroto inicial se calmó noté a mi madre acercándose con un sobre en sus manos perfectamente cuidadas. «Tomás», dijo, con voz dulcemente empalagosa, «no nos hemos olvidado de ti, querido». Con manos temblorosas tomé el sobre, que se sentía ligero, casi sin peso. Al rasgarlo, pude sentir las miradas de toda la familia observándome y esperando. Dentro había un billete único, nítido y nuevo, pero inconfundiblemente de apenas $15. Lo miré, incapaz de procesar lo que veía. $15, ni siquiera suficientes para una comida decente en la ciudad, más que un insulto era un desprecio absoluto a mi existencia. «¿Es esto una broma?», pregunté, con voz apenas audible, y alzando la mirada en busca de algún indicio de humor en los rostros familiares, no encontré más que frías y expectantes miradas. La expresión de mi padre se endureció. «Si no te gusta, Tomás, eres libre de irte», dijo, dejando claro en su tono que casi esperaba que lo hiciera. Me puse de pie, apretando el sobre en mi puño. «No puedes estar hablando en serio». 28 años, le he dado a esta familia 28 años de mi vida, ¿y esto es como me lo pagan? Santiago se rió entre dientes, sin ocultar su diversión. «Vamos, Tommy», dijo, usando el apodo de la infancia que tanto detestaba, «no seas tan aguafiestas. Al fin y al cabo, es Navidad». Me giré abruptamente hacia él, la ira recorriéndome las venas. «Tú nunca has trabajado ni un día en tu vida. Te has dejado llevar por tu encanto y tu buena apariencia, y ahora te entregan todo en bandeja de plata». Mi madre se interpuso entre nosotros, con el rostro endurecido en desaprobación. «Tomás, basta ya. Tu padre ha tomado su decisión, y todos esperamos que la respetes». Observé a mi alrededor, estudiando las caras de mi familia. Mi tío Roberto, quien me había enseñado a pescar y siempre parecía estar de mi lado, ahora ni siquiera podía encontrarme la mirada.
la tía Sara, que en las cenas familiares solía darme postres extra, se ocupaba de su bebida. Incluso mis primos, con quienes compartí tantas aventuras infantiles, parecían haberme dado la espalda. En ese instante, me sentí más solo que nunca. El calor del fuego no lograba penetrar el frío que se había instalado en mis huesos, y las luces titilantes del árbol de Navidad parecían burlarse, recordándome la supuesta unidad familiar de la que, en realidad, nunca había formado parte. «Lo lamentarás», dije en voz baja, tembloroso de rabia contenida, «todos ustedes». Para mi sorpresa, mis palabras fueron recibidas con risitas. Mi padre arqueó una ceja, esbozando una sonrisa ladeada. «¿Eso es una amenaza, Tomás?», preguntó, con tono divertido. No respondí, en cambio, me di la vuelta y salí furioso del salón, con el eco de sus risas persiguiéndome por el pasillo. Al llegar al gran vestíbulo, me detuve, la mano posada sobre la ornamentada manija de la puerta. Parte de mí deseaba marcharse, salir a la fría noche de diciembre y no volver a mirar atrás, pero algo me detuvo. Se había encendido un fuego interior, una determinación que jamás había sentido. Pensaron que podían despreciarme, descartarme con unos insignificantes $15 y una palmada en la cabeza. No tenían idea de lo que yo era capaz de hacer. Subí las escaleras hasta mi antigua habitación, con la mente a mil, y aunque la finca Blackwood había sido mi hogar por casi 3 décadas, ahora se sentía territorio enemigo. Al cerrar la puerta tras de mí, apartándome de los sonidos de la celebración que provenían del piso inferior, tomé una decisión. No me iría, al menos no aún. Si querían jugar, yo les enseñaría un juego que jamás olvidarían. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, mis pensamientos eran un torbellino de ira, dolor y determinación, y el billete de $15 reposaba en mi mesita de noche como un constante recordatorio de la traición familiar. Pero no se trataba del dinero, nunca lo fue, sino del respeto, del reconocimiento a mi valía como miembro de esta familia. Creyeron haberme vencido, haberme puesto en mi lugar de una vez por todas, pero no tenían idea de lo que estaba por venir. Al asomarse el primer rayo del alba por mi ventana, sonreí por primera vez desde aquel anuncio. El día de Navidad apenas comenzaba, y tenía la sensación de que sería una jornada que la familia Blackwood jamás olvidaría. Esa noche el sueño se me escapó, los sucesos se reproducían en mi mente, cada recuerdo avivando el fuego de la traición en mi pecho, y el suave tic-tac del reloj antiguo en mi mesita parecía burlarse, contando los segundos hasta el amanecer en que tendría que enfrentar nuevamente a mi familia. Me revolví en la cama, los pensamientos en un torbellino caótico. ¿Cómo podían hacerme esto? Años de dedicación, de luchar para estar a la altura del apellido Blackwood, arrojados a un lado como basura de ayer, y la expresión de mi padre, la fría diversión en sus ojos al anunciar su decisión, quedaron grabadas en mi memoria. Conforme la noche avanzaba, mi ira se fue cristalizando en algo más duro, más enfocado. No solo estaba herido, estaba furioso. ¿Creyeron que podían descartarme tan fácilmente? No tenían idea de lo que yo era capaz de hacer. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieto, y mientras la suave alfombra amortiguaba mis pasos en la habitación, mi mente corría sin pausa. No pedía su dinero, nunca lo había hecho. Lo que quería, lo que merecía, era respeto, y lo habían dejado más que claro. No tenía ninguno ante sus ojos. Por un momento consideré simplemente marcharme, empacar una maleta, salir sigilosamente antes del amanecer y desaparecer de sus vidas para siempre, dejando que se quedaran con su preciada fortuna, su grandiosa finca y su ilusión de unidad familiar. Podría empezar de nuevo en algún lugar, construir una vida libre de las asfixiantes expectativas del apellido Blackwood. Pero algo dentro de mí se rehusaba. ¿Por qué yo debería ser el que se fuera? ¿Por qué debía escabullirme en la noche, humillado y derrotado? No, decidí, me quedaría y les daría una Navidad que jamás olvidarían. Una idea comenzó a formarse en mi mente, requiriendo paciencia, precisión y la dosis justa de ironía. Sonreí para mis adentros, sintiendo una oleada de energía a pesar de la noche sin dormir. Creyeron haber ganado, pero el juego estaba lejos de terminar. Me dirigí hacia la ventana, apartando las pesadas cortinas, y observé cómo los terrenos de la finca se extendían ante mí, cubiertos de una nieve inmaculada que brillaba bajo la luz de la luna. A lo lejos, las luces de la ciudad recordaban el mundo más allá de los confines asfixiantes de la mansión Blackwood. Mientras contemplaba el paisaje, pensé en mi hermano Santiago, el hijo dorado, el elegido, quien siempre lo había tenido fácil, deslizándose por la vida con encanto y buena apariencia, mientras yo trabajaba sin descanso para demostrar mi valía.
Él se dedicaba a festejar, seguro de ser el favorito. Pero Santiago guardaba un secreto, uno que había descubierto meses atrás y mantenido en silencio, esperando que las cosas cambiaran y que mis padres lo vieran tal como era. Ahora, me di cuenta, era el momento de usar esa información. Dejé la ventana y me dirigí a mi escritorio, cuya superficie de caoba estaba cubierta de papeles, informes financieros, portafolios de inversión, documentos de planificación de eventos benéficos, evidencias de mi dedicación al negocio familiar, ahora sin sentido tras la decisión de mi padre. Barrí los papeles a un lado, saqué una hoja en blanco y una pluma, y supe que era hora de poner en marcha mi plan. Mientras comenzaba a escribir, el primer rayo del amanecer se colaba en la habitación, anunciando un nuevo día y, con él, un nuevo capítulo en la saga familiar Blackwood. Horas transcurrieron mientras trabajaba, impulsado por una mezcla de ira, determinación y demasiado café. Para cuando el resto de la familia comenzó a moverse, tenía todo lo que necesitaba. Doblé cuidadosamente los papeles y los introduje en un sobre sin marca. Pude oír movimientos en el pasillo fuera de mi habitación, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose, voces apagadas, alguna risa ocasional, y aunque la idea de enfrentarles en el desayuno me revolvía el estómago, me armé de valor. Tenía que ejecutar mi plan a la perfección. Me duché, me vestí con esmero eligiendo una camisa blanca inmaculada y un traje oscuro que gritaba negocios en lugar de celebración. Mientras anudaba la corbata, me miré en el espejo y, pese a los círculos oscuros bajo mis ojos, brillaban con determinación. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vivo. El aroma a café y tocino ascendía desde la cocina mientras bajaba las escaleras. Me detuve al pie de la gran escalera, respiré hondo y oí a mi familia en el comedor, el tintinear de la cubertería, murmullos, y la risa retumbante de mi padre, que me transportaron brevemente a tiempos más felices, cuando aún creía tener un lugar en esta familia. Sacudí la nostalgia y entré en el comedor, donde la conversación cesó al instante de mi llegada y todas las miradas se posaron sobre mí. Mi madre fue la primera en recomponerse, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tomás, querido, dijo con voz empalagosa, no estábamos seguros de que te unirías a nosotros. ¿Un café? Asentí y tomé asiento al extremo opuesto de la mesa, mientras Santiago me miraba burlonamente desde su lugar junto a la derecha de mi padre, disfrutando claramente de mi incomodidad. ¿Dormiste bien, Tommy?, preguntó, con tono de falsa preocupación. Le devolví la mirada con firmeza, como un bebé. ¿Y tú? Él se encogió de hombros y volvió a su desayuno, nunca mejor. La comida transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por forzados intentos de conversación. Yo picoteaba mi comida, con la mente en el sobre escondido en el bolsillo de mi chaqueta. Cuando retiraron los platos, mi padre se levantó y aplaudió. Bueno, ¿nos trasladamos al salón? Creo que tenemos regalos por abrir. Mi corazón volvió a acelerarse al entrar en el majestuoso salón, donde el árbol de Navidad dominaba la estancia, rodeado de un mar de obsequios bellamente envueltos. Me senté en un sillón, apartado del resto, y observé cómo comenzaba el intercambio de regalos. Era una grotesca exhibición de opulencia y favoritismo. A Santiago lo colmaban de regalos extravagantes: relojes de diseño, llaves de nuevos autos deportivos, portafolios de acciones por millones cada uno, recibido con exagerada gratitud, y adulaciones de nuestros parientes. Permanecí en silencio, esperando mi momento, y cuando se abrieron los últimos regalos me levanté, carraspeando. Todos los ojos se posaron sobre mí, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un desprecio apenas contenido. Tengo un regalo para todos ustedes, anuncié con voz firme a pesar del palpitar de mi corazón. Mi padre arqueó una ceja, claramente esperando algo patético. Mi madre suspiró, mientras Santiago puso los ojos en blanco de manera dramática. Con movimientos lentos y deliberados, saqué el sobre sin marca y se lo entregué a mi padre. Él se burló y, aún así, lo abrió. En el instante en que sus ojos recorrieron el papel en su interior, su rostro perdió todo color. Mi madre, sintiendo que algo andaba mal, se lo arrebató de las manos. ¿Qué es esto?, demandó, con voz estridente. Sonreí, sintiendo una calma invadirme. ¿Por qué no lo lees en voz alta, madre? Estoy seguro de que a todos les encantaría escuchar lo que dice. Con manos temblorosas, ella comenzó a leer, y la sala quedó en silencio mientras se revelaba la verdad. Pruebas irrefutables de que Santiago, el hijo perfecto, había estado desviando dinero de las cuentas familiares durante años, mediante transacciones secretas, firmas falsificadas y deudas ocultas.
todo plasmado en negro sobre blanco. Al comprenderse la magnitud de la traición, estalló el caos. El rostro de mi padre se tornó de un rojo alarmante, mientras mi madre se desplomaba en una silla, su impecable fachada desmoronándose. Santiago, por su parte, parecía un ciervo atrapado en los focos, su arrogancia sustituida por un miedo desnudo. Esto no puede ser verdad, tartamudeó mi padre, con las manos temblorosas mientras se aferraba a los documentos condenatorios. Me recosté en mi sillón, dejando que una sombría satisfacción me inundara. Oh, pero lo es. Cada último detalle. Mi madre se volvió hacia Santiago, su rostro una máscara de incredulidad y traición. Dime que esto es mentira, suplicó, pero el silencio de Santiago lo decía todo. El hijo dorado había sido descubierto y no había escapatoria. Por primera vez vi miedo en sus ojos, miedo a perder todo lo que valoraban, miedo a ser expuestos al mundo como farsantes, miedo a las consecuencias inevitables, y en ese instante sentí algo que hacía años no experimentaba: poder. Mi tío Roberto dio un paso adelante, con el rostro pálido. Tomás, debe haber algún error. Santiago no, él no podría. Lo interrumpí con una risa aguda. No podría, tío. Todos han estado tan cegados por su encanto, tan convencidos de su perfección, que nunca se molestaron en ver más allá de la superficie. Yo sí lo hice, y esto es lo que encontré. La tía Sara exclamó, llevándose la mano a la boca. Pero las fundaciones benéficas, todo el buen trabajo. Humo y espejos, respondí con voz dura, una forma conveniente de desviar dinero de las cuentas familiares hacia sus propios bolsillos. Tu preciado Santiago los ha estado engañando a todos. Santiago finalmente encontró su voz, apenas un susurro. No quise, puedo explicarlo. Mi padre se volvió bruscamente hacia él, el rostro contorsionado por la rabia. ¿Explicar? ¿Explicar? Nos has robado, has traicionado nuestra confianza, y puesto en riesgo todo lo que hemos construido. ¿Qué posible explicación puede haber? Mientras Santiago tartamudeaba excusas débiles, observé cómo el meticuloso mundo de la familia Blackwood se desmoronaba ante mis ojos, la unidad de la que se enorgullecían, el legado que habían construido, todo se derrumbaba. Mis primos se agrupaban en un rincón, susurrando frenéticamente sobre precios de acciones, daños a la reputación y posibles consecuencias legales, y comprendí que este escándalo se extendería mucho más allá de las paredes de nuestra finca. Mi madre, siempre tan serena, se convertía en un desastre, con el rímel corriendo por sus mejillas mientras alternaba entre reprender a Santiago y suplicar a mi padre que arreglara la situación, y hasta Ricardo Blackwood, el hombre que había construido un imperio desde la nada, parecía perdido. En medio de ese caos, me sentí extrañamente desapegado. Esto era lo que había querido, ¿no? Mostrarles la verdad, hacerles ver que su hijo dorado no era más que un farsante, pero al ver a mi familia desmoronarse, no pude evitar preguntarme a qué precio había alcanzado esta victoria. Santiago me miró desde el otro lado de la sala, la arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de miedo y, tal vez, respeto, y me asintió levemente, un gesto que lo decía todo. Por primera vez no me veía como su torpe hermano mayor, sino como una fuerza a tener en cuenta. A medida que avanzaba la mañana, el shock dio paso a planes desesperados. Mi padre daba órdenes por teléfono, llamando a abogados y consultores de relaciones públicas, mientras mi madre desaparecía al piso de arriba para buscar a sus pequeños ayudantes, y los parientes se iban alejando, deseosos de distanciarse del inminente escándalo. Y allí estaba yo, en medio de todo, el ojo de la tormenta, con ese poder inicial ahora matizado por una creciente incertidumbre. Cuando, al final, los últimos parientes se marcharon apresuradamente, mi padre se volvió hacia mí, sus ojos ardían de ira, pero también mostraban un renuente respeto, quizás incluso un atisbo de orgullo. Tomás, dijo con voz áspera, tenemos que hablar. Asentí y me levanté, siguiendo a mi padre hacia su despacho, comprendiendo que esto estaba lejos de haber terminado. El juego había cambiado, el equilibrio de poder se había desplazado, y al cerrar la puerta tras nosotros supe que nada volvería a ser igual. La Navidad en la familia Blackwood había sido, sin duda, inolvidable, pero lo que vendría después, solo el tiempo lo diría. La puerta del despacho se cerró tras nosotros con un suave clic, sellándonos en un capullo de caoba y cuero. La sala, que habitualmente era un bastión de calma, ahora crepitaba de tensión, y el rostro de mi padre era una tormenta de emociones, ira, incredulidad y algo que jamás había visto antes, miedo. Explícame, gruñó, desplomándose en su sillón de cuero. Me quedé de pie,
con las manos en los bolsillos, aparentando calma, está todo ahí, en negro sobre blanco, padre. Santiago ha estado malversando fondos durante años, cada transacción, cada firma falsificada, cada cuenta oculta, todo está documentado. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo conseguiste esta información? Permití que se dibujara una pequeña sonrisa. ¿Importa? La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Por un instante pensé que iba a explotar, su rostro se enrojeció, las venas pulsando en sus sienes, pero luego, como un globo desinflado, pareció encogerse. Dios mío, murmuró, ¿te das cuenta de lo que esto significa? El escándalo, la prensa, todo lo que hemos construido. Asentí, sintiendo una punzada de compasión. No es bonito, ¿verdad? El hijo dorado, el heredero, resulta ser nada más que un ladrón común. De repente, mi padre levantó la cabeza, sus ojos llameando. Cuida tu tono, chico. Aún hablamos de tu hermano. Me reí con aspereza. ¿Mi hermano? ¿El que elegiste sobre mí? ¿El que estabas dispuesto a entregarle todo, mientras me descartabas con unos insignificantes $15? ¿Ese hermano? Su rostro mostró un atisbo de vergüenza, aunque solo por un instante. Tomás, yo. Comenzó, pero yo interrumpí. No, padre. No tienes derecho a dar excusas, no ahora, no después de todo. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra discusión. Mi madre entró, con el rostro adornado con un maquillaje cuidadosamente aplicado que ocultaba el tumulto interior. Ricardo, tenemos que hablar de cómo contener el daño. Los Peterson acaban de llamar, ya se escuchan rumores. Mi padre asintió, recuperando su máscara de control. Por supuesto, querida. Tomás, continuaremos esto más tarde. Los vi marcharse y yo, en medio de todo, sentí una mezcla extraña de satisfacción y vacío. La verdad había salido, las cartas estaban sobre la mesa. No fue el milagro navideño que imaginé, pero era un comienzo. Más tarde, esa noche, mientras estaba en el balcón observando la nieve caer, escuché pasos detrás de mí. Era mi tío Roberto, con un vaso de whisky en cada mano. Vaya día, dijo, ofreciéndome uno. Lo acepté, saboreando el ardor del licor, podrías decirlo. Permanecimos en un silencio cómplice mientras observábamos nuestro aliento en el frío. Sabes, dijo finalmente, siempre supe que tenías lo que se necesita, la fuerza, la determinación. Eres más como tu padre de lo que ambos imaginan. Me giré, sorprendido. Nunca dijiste nada. Se encogió de hombros. No era mi lugar, pero lo digo ahora. Lo que hiciste hoy requirió valor, y tal vez hayas salvado a esta familia de sí misma. Al alejarse, quedé con una chispa de esperanza. A la mañana siguiente me desperté temprano, con los acontecimientos del día anterior pesando en mi mente. La casa estaba en silencio, el bullicio navideño sustituido por una quietud sombría. Al bajar, encontré a mi padre en su despacho, luciendo más envejecido que nunca. Tomás, dijo, señalándome que me sentara, tenemos que hablar sobre el futuro. Asentí, preparándome para lo que vendría. Lo que hiciste ayer, comenzó con voz áspera, fue algo que debí haber hecho hace tiempo. He sido ciego, hijo, ciego a los defectos de Santiago y a tu potencial. Me quedé en silencio, apenas pudiendo creer lo que oía. Te debo una disculpa, y más que eso, te debo una oportunidad, una verdadera oportunidad para demostrarte a ti mismo, no solo ante mí, sino ante todos en la empresa. Deslizó una carpeta sobre el escritorio, dentro de la cual había una propuesta de reestructuración del liderazgo de la compañía, con yo asumiendo un rol clave junto a Santiago. No será fácil, advirtió, hay mucho daño que reparar, mucha confianza que reconstruir. Pero si estás dispuesto a esforzarte de verdad, la oportunidad es tuya. Miré la propuesta y luego a mi padre. Por primera vez en años, vi respeto en sus ojos, no solo respeto, sino orgullo. Estoy dispuesto, dije con firmeza, más que dispuesto. Asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Entonces, manos a la obra. Tenemos un legado familiar que salvar, y tengo la sensación de que eres el hombre indicado para el trabajo. Al salir del despacho, con la carpeta firmemente en mi mano, sentí un propósito que jamás había experimentado. El camino no sería fácil, pero por primera vez me sentí verdaderamente visto y valorado.
Santiago me esperaba en el pasillo, su rostro una mezcla de remordimiento y resolución. Escuché, dijo sencillamente, felicidades. Te lo mereces. Lo observé detenidamente, a ese hermano a quien tanto había amado y odiado durante años, y le pregunté, ¿qué pasa ahora? A lo que respondí con voz mesurada, eso lo decidirán papá, la Junta y, posiblemente, las autoridades. Santiago palideció, no lo harías. No llamé a nadie, contesté, pero tampoco mentiré por ti. Lo que venga, tú lo provocaste. Él asintió, aceptando la verdad, y al levantarme para marcharme, tomó mi brazo, por lo que vale, lo siento. Por todo. Lo miré, de verdad, quizá por primera vez en años, y suavemente dije, sí, yo también. El resto del día transcurrió en un torbellino de conversaciones en susurros y llamadas frenéticas. Me mantuve apartado, observando cómo mi familia luchaba por contener el daño, y la ironía no se me escapaba. Ayer era el marginado, hoy tenía todas las cartas en mi mano. Al caer la tarde, papá convocó una reunión familiar en el salón, donde las decoraciones festivas parecían burlarse del ambiente sombrío. Tras mucha discusión, comenzó con voz cansada, hemos decidido que Santiago renunciará a su posición en la empresa y se someterá a un programa de rehabilitación, emitiremos una declaración citando motivos personales para su partida. Santiago asintió, derrotado, y mamá se secó las lágrimas con un pañuelo monogramado. En cuanto a las irregularidades financieras, continuó papá, realizaremos una auditoría interna y haremos las restituciones necesarias. Con suerte, evitaremos involucrar a las autoridades. No pude evitar reír con desdén. ¿Ocultarlo, quieres decir? ¿Proteger el preciado nombre familiar a toda costa? Los ojos de papá brillaron. Has dejado claro tu punto, Tomás. Ahora dime, ¿dónde están tus lealtades? ¿Estás con la familia o en contra de ella? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Pensé en todos los años intentando demostrar mi valía, en el dolor y la rabia que me habían llevado hasta aquí, y también en la mirada de Santiago, dándome a entender que quizá, solo quizá, no éramos tan distintos. No estoy en contra de la familia, respondí lentamente, pero las cosas deben cambiar, no más secretos, no más favoritismos. Si vamos a avanzar, lo haremos juntos, como iguales. Mi padre me observó largamente y asintió, justo, mañana discutiremos los detalles. Por ahora, todos necesitamos descansar. Al dispersarse, sentí un peso aligerarse de mis hombros, la verdad estaba sobre la mesa, y aunque no fue el milagro navideño que imaginé, era un comienzo. Más tarde, esa noche, mientras estaba en la terraza observando el atardecer sobre la finca, papá se acercó con 2 vasos de whisky. «¿Qué vista, no es así?», me dijo, ofreciéndome uno. Asentí, tomando un sorbo del líquido ámbar, nunca pasa de moda. Permanecimos en un silencio compartido hasta que papá comentó, siempre supe que tenías lo que se necesita, la determinación y la visión, solo que no supe cómo fomentarla sin enfrentarte a tu hermano. Me giré sorprendido, nunca lo dijiste. Él se encogió de hombros con una sonrisa melancólica, no soy bueno diciendo las cosas importantes, pero ahora lo digo, estoy orgulloso de ti, Tomás, del hombre en que te has convertido, del líder que eres. Esas palabras, anheladas durante tanto tiempo, sanaron viejas heridas. Gracias, respondí suavemente. Con los últimos rayos de sol desapareciendo tras el horizonte, sentí que la paz se instalaba en mí. Los meses recientes habían sido un torbellino de cambios, caídas y resurgimientos, pero al estar aquí, con papá a mi lado y el peso del legado Blackwood sobre mis hombros, supe que lo mejor aún estaba por venir. El juego había cambiado, los jugadores se habían desplazado, pero la familia Blackwood perduraba, y esta vez lo haríamos bien, juntos, como iguales, con honestidad e integridad en el centro. Al levantar mi vaso en un brindis silencioso por el futuro, sonreí. El camino había sido largo y lleno de desafíos, pero al final había reclamado mi propio destino. Ya no era Tomás Blackwood, la decepción, el olvidado, sino simplemente Tomás, con un mundo de posibilidades por delante. Conduje hacia la salida de la finca, sintiendo la libertad de dejar atrás expectativas, la necesidad de demostrar mi valía y las dinámicas tóxicas que durante tanto tiempo habían definido a mi familia. Mientras la finca Blackwood se desvanecía en el espejo retrovisor, supe que el documento que había causado tanto caos, guardado de forma segura en mi maletín, había cumplido su propósito.
La verdad estaba expuesta y la fachada de perfección familiar se había derrumbado, dejando el futuro en sus manos. Al incorporarme a la autopista y ver el camino abierto ante mí, no pude evitar sonreír. Les había dado el regalo navideño perfecto, una lección de realidad que jamás olvidarían, y más que eso, me había otorgado el mayor de los regalos, la libertad. La libertad de definir mi propio destino, de trazar mi propio camino, lejos de ser Thomas Blackwood, la decepción, y convertirme simplemente en Thomas, con un sinfín de posibilidades. Mientras avanzaba por la carretera, reflexioné sobre los últimos días. El dolor y la rabia que me impulsaron a exponer las fechorías de Santiago se disiparon, dejando paso a una determinación tranquila. Mi intención había sido enseñarles una lección, hacerles lamentar haberme subestimado, y al final aprendí lecciones valiosas. Comprendí el verdadero significado de la familia, no la fachada perfecta que se mostraba al mundo, sino la compleja realidad de personas que hacen lo mejor que pueden. Comprendí el poder de la verdad y la libertad que conlleva enfrentarla, y, quizá lo más importante, aprendí que la verdadera fortaleza no proviene de derribar a los demás, sino de tener el valor de alejarse y forjar tu propio camino. Al detenerme en una parada de descanso, estirándome y respirando el aire fresco, sentí una emoción burbujeante en mi interior. El futuro era incierto, pero esa incertidumbre se sentía como una aventura, no como una amenaza. Saqué mi teléfono y, tras dudar un instante, marqué un número familiar. Sonó 2 veces antes de que una voz cálida contestara: ¿Tío Roberto? Soy Tomás. Me preguntaba si sigue en pie esa oferta para ayudar en tu startup. Mientras hablaba con mi tío, haciendo planes y discutiendo posibilidades, sentí cómo se disipaban los últimos vestigios de amargura. Aunque el imperio Blackwood se desmoronaba, de sus cenizas podía surgir algo nuevo y potencialmente hermoso. Con el sol poniéndose y el cielo teñido de vibrantes tonos naranjas y rosados, conduje hacia un futuro incierto pero emocionante, sintiendo una oleada de triunfo. Les había dado el regalo navideño perfecto, una lección de realidad que jamás olvidarían, y lo más importante, me había concedido a mí mismo la libertad de definir mi propio destino. La saga navideña de la familia Blackwood había llegado a su fin, pero mi viaje apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo me sentía verdaderamente emocionado por ver lo que el futuro depararía.